¿Se escucha, Beatriz Elena? Buenos días. Buenos días. Ahí está, muy bien. Perdón, desde Londres. ¿Así? Desde Londres. Corresponsal enviada especial en directo. Colombiana en Londres. Bueno, pará. No sé si me querés contar de eso de... Bueno, primero contame cómo está en general la situación de la pandemia allá, si se está empezando a calmar. Entiendo que, por ejemplo, en España y en Italia se están empezando a tranquilizar un poco. No sé allá qué está pasando con los números y eso, si es que hay números claros y todo eso. Bueno, primero, aquí la cuarentena inició relativamente tarde. Ellos en mi grupo, digamos que somos los inmigrantes, que somos inmigrantes profesionales, y que nos mantenemos informados porque ya sea que tenemos familia o amigos en Europa y en Latinoamérica, la preocupación general era ¿por qué en Inglaterra no se están tomando medidas de cuarentena cuando ya en España y en Italia llevan 2 o 3 semanas de cuarentena? Y cuando, por ejemplo, en países de Latinoamérica como Argentina y Colombia, inmediatamente, o sea, antes del 16 de marzo ya se estaba anunciando la cuarentena. Aquí lo que ocurrió fue que el 6 de marzo, el 16 de marzo Boris anunció el primer ministro anunció mi amigo Boris anunció que por favor mantuviéramos la distancia social de 2 metros y evitáramos usar el servicio de transporte público, y siguió la vida normal. En mi caso, que trabajo para una universidad, esa semana del 16 de marzo los estudiantes empezaron a mostrar ya pánico, los estudiantes extranjeros, tanto de pregrado como de maestría. El llamado de sus papás fue: por favor regresen lo más pronto posible, sobre todo españoles, italianos, de los países nórdicos y de India y de China. El llamado fue: por favor regresen. Entonces muchos estudiantes lo que hicieron fue regresar ese fin de semana del 20 de marzo. Y luego Boris anunció que el 23 de marzo iniciaba la cuarentena. ¿Regresaron a sus países? A sus países, sí. El 23 de marzo entonces inicia la cuarentena. Sí. Se cierra absolutamente todo y la medida es todos en casa, cuidándonos. Yo personalmente hice desobediencia civil desde el 14 de marzo. Yo no le hice caso a Boris, yo me quedé en mi casa desde el 14 de marzo, solo fui a dictar clase el jueves de esa semana. Claro. Sí. Sí, pues, porque los casos empezaron a subir, los números empezaron a subir bastante. En esa semana del 14 al 20 los casos empezaron a subir. Se dispararon después del 27 de marzo y durante todo abril estuvieron muy altos, abril y mayo. Yo creo que aquí hay un problema de cifras, de estadísticas, que además ocurre en todos los países, pero aquí hay un problema de estadísticas, y es que aquí no estaban contando los casos en las casas de retiro de ancianos, ni empezaron a diferenciar por género los casos. Entonces, claro, no estaban haciendo test tampoco. Los test empezaron hace 2 semanas. Desde hace 2 semanas hay ya test para probar si tiene coronavirus o no. Tardaron más que acá con los test.
Sí, tardaron bastante, ha sido muy desordenado. Y personas que, o sea, lo que uno tiene que hacer si tiene síntomas es llamar al NHS, que es el sistema de salud, llamar y decir, tengo estos síntomas, y lo que te dicen es, por favor, quédese en casa durante 14 días hasta que los síntomas se terminen. Claro. Pero no te hacen un test. Yo conozco 2 casos que han llamado a decir, tengo fiebre, otros de los 2 síntomas. Un momento, que pasó una moto. Otros de los 2 síntomas. Y aún no les han hecho el test, no les han enviado para hacer el test. Lo cual, eso pone a pensar un poco, a cuestionarse un poco, entonces, cómo están haciendo para medir el R, que es el famoso índice de casos, si no están haciendo el test. Claro. Hace 3 semanas, si mal no recuerdo, el gobierno dijo que ya iban a dijo que se extendía la cuarentena por 2 semanas más, pero que podíamos salir a la calle a hacer más ejercicio, más de 1 hora de ejercicio, a pasear al perro y a pasear a los niños, y que se podía salir en grupos de a 2 si se vivía en la misma casa. Se podía salir en grupos de a 2. Ha sido una locura porque está haciendo mucho calor, como nunca hace en esta isla. Está haciendo calor, estamos en temperatura de 24 a 28 grados todos los días hasta la noche. Y cuando Boris relajó las medidas de la cuarentena, mucha gente salió y era un fin de semana festivo, y al gobierno le tocó decir, no es para que estén en la calle, en los parques. Claro. Y la policía tiene que salir a encerrarlos. Claro. Ahora desde ayer... Otra moto. Desde ayer ya tenemos unas medidas más relajadas. Medidas más relajadas significa que podemos salir en grupos de a 6 o reunirnos en grupos de a 6 en las casas, dentro de los jardines de las casas, incluso de personas de diferentes familias. Sí. Y podemos también salir a los parques en grupos de a 6, manteniendo las distancias de 2 metros si somos de diferentes casas, o juntos todos si somos de la misma casa. Y la otra medida era que los colegios y las guarderías iniciaban, ayer abrían sus puertas de nuevo. Pero yo, por ejemplo, hoy tengo 2 casas que tienen niños de colegio y los niños no fueron al colegio. Y en las noticias desde anoche están informando que muchos padres de familia prefirieron no enviar a sus hijos al colegio, que los prefieren tenerlos en casa. Claro. Entonces, digamos que, yo insisto, la gente en esta situación del coronavirus va a ocurrir en que vamos a ver 3 grupos de población. Un grupo que va a estar completamente asustado por la situación y va a hacer todo lo posible para mantenerse aislado. Y va a haber un segundo grupo que somos los moderados, que sabemos que tiene que haber un balance entre salir y quedarse en casa y saber con quién se reúne uno, con gente que conozca y que confíe. Y va a haber un tercer grupo pues que van a salir en lo que sea, a conocer a todo el mundo y hacer todo. A mí me ha sorprendido mucho que los niños no estén yendo a los colegios, porque pues ya había muchas quejas en Twitter y en Facebook de cuándo van a regresar los niños al colegio. Pues sí. En el sector que yo conozco, que es en el sector de educación,
Las universidades ya están hablando de que va a haber blended education, es decir, van a haber sesiones en línea y algunos casos de estudiantes que van a poder ir a la universidad a recibir clases presenciales. Y a partir de enero, solamente se dice que a partir de enero del 2021 va a haber clases presenciales en las universidades. Algunas, como Cambridge, ya dijeron que el próximo año académico, que va de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, no va a haber clases presenciales. Los papás se adaptaron muy rápidamente al homeschooling, muy rápidamente. Lo digo porque tengo varias familias amigas que tienen niños pequeños y se adaptaron rápidamente. Y yo dictaba clases privadas a estudiantes de año de colegio, les dictaba clases privadas de economía para los exámenes que tienen al final del año. Obviamente las clases los exámenes fueron cancelados. Los exámenes son generalmente a finales de mayo, principios de junio. Los exámenes fueron cancelados porque este es el examen que necesitan para entrar a la universidad. Los exámenes se los cancelaron y les van a dar un promedio para que puedan ingresar a la universidad, un promedio de su trabajo en todo el año. Entonces, el sector educativo se adaptó a las circunstancias. El país, tenemos un primer ministro que ha sido muy lento y muy ingenuo en su reacción. Si tienes chance de ver por YouTube cuando extendió a 2 semanas más la cuarentena, yo fui muy crítica porque nos mostró una diapositiva de una ecuación lineal básica y nos estaba dando clase como si fuera un profesor de primaria a niños de 5 años de edad, tratándonos de explicar una ecuación que no tenía absolutamente ningún sentido, con una gráfica de colores como las gráficas que ponen detrás de los alimentos para decirte lo nutricional, sí. ¿Cierto? Que esos que van de verde, amarillo y rojo. Sí. Y esa era la gráfica que utilizó, y la línea no estaba ni en nivel medio ni en nivel alto. O sea, la línea que demarcaba en qué nivel, en qué diferencia estábamos, no era clara. Y dijo cosas como, por ejemplo, los trabajadores del sector de construcción pueden volver a sus trabajos, pero por favor no traten de utilizar el transporte público, vayan en sus vehículos privados. O sea, todo era como sí, pero no. Claro. No, pero sí. Rarísimo. Cero claridad en lo que quería. Y ya. Eso es lo que cuento del gobierno. Y, o sea que ahora están en cuarentena, digamos, obligatoria, ¿hace cuánto? Desde el 23 de marzo estamos en cuarentena obligatoria, pero las medidas de la cuarentena las ha relajado 2 veces. En la primera la cuarentena obligatoria desde el principio permitió que salieras a trotar 1 hora, que sacaras a tu perro, y si eras key worker, es decir, trabajador de la salud o de la construcción o de servicios de limpieza, podías salir a trabajar. Luego hubo una segunda fase en donde se relajó la cuarentena, en donde ya podías salir a los parques y a caminar 2 personas de la misma casa. Sí. Viviendo en la misma casa. Y esta tercera, la que empezó ayer, es que ya se pueden reunir en grupos de 6 personas. Ya se pueden abrir ciertos comercios. Hay almacenes, por ejemplo, como Decathlon, que ya abrieron puertas con todas las medidas de seguridad. Y la otra medida era que iban a abrir escuelas y guarderías. Pero no han dicho nada de abrir totalmente de nuevo. Okay. Hay muchas oficinas que ya dijeron
no vamos a abrir. Todos van a trabajar desde casa hasta finales de este año. La universidad, en mi caso, todas las universidades ya dijeron que no van a abrir en verano, que solamente se va a abrir para laboratorios de investigación científica, o sea, física, ciencias naturales. Pero de resto, todo el mundo, la idea es que todo el mundo siga trabajando desde casa. Y en algunos casos se está diciendo que va a ser un regreso paulatino a las oficinas, que se va a regresar por grupos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gran preocupación, no por la pandemia, no por el COVID en sí, por la enfermedad, sí, sino por la salud mental. ¿Por la qué? Sino por la salud mental. Ah. Esa es la gran preocupación, tanto de los empleadores como del gobierno, porque ¿por el encierro? ha incrementado el número de intentos de suicidios, los casos de violencia intrafamiliar, claro. Y los casos de ansiedad y depresión y consumo de drogas. Entonces, la preocupación de los empleadores, y esto de nuevo lo digo porque he estado en reuniones de la universidad, es si usted es un trabajador que no puede trabajar en su casa por X, Y o Z motivo, porque los niños no lo dejan, porque le está generando ansiedad, porque no tiene un espacio donde tener una universidad separada, entonces aquí es donde vamos a empezarle a dar prioridad para que usted regrese a la oficina. Claro. Pero usted no tiene ninguno, si usted no presenta ninguno de estos casos, entonces sencillamente sigue trabajando desde casa. También va a ser decisión de los trabajadores, y las universidades han hecho ya varias encuestas preguntando por la salud mental. Y ya están hablando de que va a haber impactos post pandemia y que posiblemente va a haber depresión postraumática. Sí, seguro. Y esa es la gran preocupación. Y digamos la cuarentena, ¿ustedes hay controles o en la calle, digo, hoy en día? No, hoy no hay. O sea, como que sí se ven algunos policías patrullando, pero no hay el control que hubo en las primeras 2 semanas, que estaban parando a las personas en la calle preguntando para dónde va, por qué, si es trabajador esencial, por favor muéstreme su carnet. O sea, por lo que me contás, es bastante flexible y queda como... Depende de cómo se lo tome uno, porque... Por lo que me contás, no sé, se flexibilizó bastante. Imagino que si ahora salís a la calle, habrá un montón de gente, seguramente. Aquí fue muy flexible desde el principio, porque por la legislación británica a ti no te pueden coartar la libertad. Claro. O sea, parte británico de la esencia de ser británico es que a ti el gobierno siempre te va a proteger tu libertad, tus derechos, y entonces no se pueden tomar medidas coercitivas como las que se tomaron en España, que la policía paraba a la gente y la mandaba para la casa. Sí. Y si los ve estando en la playa, entonces ¿qué está haciendo afuera? Por favor, váyase para la casa. Eso no ha pasado acá. Pasó, el único caso que conozco que además salió en las noticias fue como la segunda o tercera semana de la cuarentena. En Manchester la policía tuvo que arrestar a un grupo, a 2 o 3 grupos en apartamentos que estaban haciendo fiestas. Sí, me acuerdo. Pero eran peladitos entre 16 y 25 años. Sí. Y aquí, por ejemplo, en mi barrio, que es el este de Londres, los grupos que se vieron durante toda la cuarentena eran grupos entre 16 y 25 años de hombres
de nacionalidad, yo vivo yo vivo en el este de Londres, que es una zona, en Mile End, que es una zona antes de Bangladesh y Pakistán, sí. Y ellos siempre la costumbre de que en la noche están en grupo con sus amigos en la calle, incluso en invierno, en las peores noches de invierno uno los ve. Bueno, ellos fueron los que mantuvieron su costumbre de estar fuera. La policía sí, las primeras semanas la policía sí pasaba, los patrulleros pasaban y los enviaban a sus casas, les decían por favor váyanse para su casa, pero ahora no, para absolutamente nada. Y para el inglés, para los británicos, una de sus grandes preocupaciones es porque el gobierno me está controlando mi libertad y porque el que hayan decidido cerrar los pubs, clubs y discotecas, para muchos, esto lo digo por las redes sociales, fue una gran ofensa, porque esto es mi lugar de socializar, es el pub, como tú te acuerdas que claro, te llevé. Sí, por supuesto. ¿Por qué no me dejan ir? ¿Por qué van a cerrar algo que es esencialmente británico? Y por el esposo de una amiga que es inglés de Manchester sí. Precisamente, él le decía, pero ¿por qué tengo que aceptar que el gobierno me limite mi movilidad? Sí. Si esto es una gripe, esto es sencillamente una gripe, ¿por qué me tienen que limitar mi movilidad? Esa es la gran preocupación, y por eso es que el gobierno ha evitado al máximo tomar medidas que involucren la policía parando a gente en las calles o movilizando gente en las calles. O sea, esa es la opinión como generalizada del inglés, digamos, o por lo menos del londinense, de que le rompe las bolas de que... Del inglés. Esa es la opinión del inglés, no del escocés ni del galés, es la opinión generalizada del inglés. Precisamente por eso Boris está en este dilema y ha sido una calamidad completa en cómo se expresa el público, porque el inglés es a nosotros esto es una simple gripa, a nosotros no nos va a pasar nada. Y se me olvidó antes, pero pues la idea del primer ministro era no tomar medidas de cuarentena para que hubiera herd immunity, claro. Es decir, que todo se enfermara y que adquiriera inmunidad contra el virus. Y cuando yo vi su discurso, ahí fue cuando yo tomé la decisión de voy a hacer desobediencia civil, porque este señor no tiene la menor idea qué va a hacer. Y sí, tal cual. Sí. Y además porque obviamente los ingleses, uno de los grandes orgullos del gobierno inglés es el sistema de salud, es el NHS, que tiene cubrimiento universal y que tiene hospitales, camas y buen personal médico y de enfermeras. Pero yo llevo ya casi 11 años en Inglaterra, en el Reino Unido, llevo ya casi 11 años, y desde que yo llegué están diciendo que el NHS va a colapsar, que no tiene dinero. Sí. Que el personal médico y de enfermeras no es suficiente, que las camas no son suficientes. Y cuando las primeras semanas de la noticia de esto, pues era la atención de llevamos 11 años diciendo que el sistema de salud público va a colapsar, y ahora nos estamos enfrentando a algo en donde si se necesitan más camas y más hospitales y más personal médico, no tenemos. Claro. Entonces creo que ese es el gran dilema al que se enfrentaron como país desarrollado, es que se enfrentaron al gran dilema que estamos teniendo ahora en América Latina. No, el sistema de salud no es fuerte. ¿Pero es real eso de que podría colapsar o porque si decís que lo vienen diciendo hace rato y no pasó, o es el miedo ahora por esto? Eh, O sea, podría pasar, digamos.
Yo creo que es real porque han hablado de privatización, están discutiendo la privatización del sistema de salud. Muchos del personal médico son inmigrantes que además ellos tienen que pagar como un registro de matrícula para poder trabajar en el sistema de salud. Y hace 2 semanas Boris decidió aumentarlo a los 10 minutos de que Boris envió el comunicado de que iba a aumentar ese registro. El NHS reaccionó y dijo, pero ¿cómo es posible si, o sea, nosotros somos los que estamos ayudando a salvar vidas? ¿Cómo nos vas a subir ese registro? Y a las 24 horas se retractó. Entonces, ha sido un va y viene en las medidas, sí, ¿cierto? Sí, eso igual en todos lados, creo. Pero sí, el sistema de salud que depende de inmigrantes, claro, que depende además de dinero del gobierno y de los impuestos, que se ha discutido que va a colapsar. Ejemplo de eso, creo que ejemplo del punto tan débil en el que está es que no hayan test, de que empezar a hacer test para el coronavirus haya empezado tan tarde. Claro. Tan tarde con los países. O sea, yo de nuevo repito, todo esto lo estoy diciendo comparativamente. Sí, claro. Boris tuvo coronavirus al final, ¿se lo agarró o no? Sí. Pero ya está curado. Lo tuvo él, lo tuvo el director científico, el director de su comité científico, otro funcionario del gobierno, y en medio de eso nació su hijo. Entonces, sí, al finalizar su paso por el hospital para el coronavirus salió a agradecer a los médicos y a las enfermeras que lo atendieron. En ese caso, una imagen habla más que 1000 palabras, porque claro. El equipo de médicos y el equipo de enfermeras eran todos inmigrantes, que de años de estar aquí en Inglaterra, pero... Sí. Y hace una semana... en unas declaraciones dijo que él estuvo a punto de morirse y que él así fue como entendió la gravedad de este problema y que por eso esperaba que los ciudadanos trataran de hacer lo más posible para quedarse en casa. Mira vos. Pero esa es esta sensación de nosotros nos vamos a salvar, porque nosotros en esta isla no le pasa nada. Es más, en una de las declaraciones dijo, no se preocupen que en 12 semanas este virus está fuera de la isla. Y a los 3 días fue cuando empezaron a incrementar los casos, que llegaron casi al nivel de Italia. Sí. Que quedó a los 2 días, fue el día en que quedó Inglaterra como el 4º país en el mundo con más casos de coronavirus. Entonces, qué difícil. Pero bueno. ¿Y vos qué pensás que va a pasar con... ¿Pensás que esta es como la nueva normalidad que vamos a tener mucho tiempo? ¿O pensás que esto en unos meses va a volver todo a ser más o menos como antes o no? ¿O es ahora esto, trabajos desde la casa y esto es lo que queda? Quiero arriesgar a la futurología porque si tuviera la bolita arriesgue. He ido que me iban a encerrar en esta isla. Sí, hubiera leído que esta isla que me tiene secuestrada desde hace tanto iba a terminar de secuestrarme y encerrada en la casa en un calor de los 1000 demonios. Pero no. Mi lectura de la nueva normalidad es que yo sí creo que el mercado laboral va a cambiar. No tanto como ahora todos vamos a trabajar 100% de nuestro tiempo desde casa,
pero sí que va a ser mucho más flexible, usted puede trabajar desde su casa 3 días y venir a la oficina 2 días. Claro. Porque además como seres humanos necesitamos el cambio de ambiente y necesitamos la oficina. O sea, eso es un cambio de ambiente necesario porque no todo se puede hacer desde la casa. Sí, exacto, es lo que decías antes. Yo veo que hay como para mucha gente se instaló como la nueva normalidad. Yo creo que las empresas que quizás tenían como una especie de prejuicio con eso o desconfianza, ahora vieron que es muy redituable porque por un tema de costos y por un tema de que todas las personas que conozco que están trabajando de su casa están trabajando mucho más por el mismo precio. Entonces, eso por un lado, pero también es lo que vos decías recién de que no todo el mundo lo puede hacer y no todo el mundo que tiene hijos tiene una oficina en la casa, entonces es muy difícil para una persona. Sí. Pero también otra cosa que yo le metería la cuchara a la sopa es estamos viviendo en un mundo en donde todo absolutamente está cerrado. Claro, entonces los trabajadores, todos estamos todos no, yo no, mi productividad ha bajado bastante, pero a los trabajadores, yo también lo sé porque mis amigos que trabajan en el sector financiero están siendo mucho más productivos, pero están trabajando 13, 14 horas al día, pero es porque no hay otras distracciones, tu única distracción es el trabajo. Sí. Apenas abran los centros comerciales, las discotecas, los bares, los pubs, o sea, todas las distracciones que tenemos, los cinemas, tú vas a volver a dividir tu tiempo en trabajo 7 horas, me transporto de algún lado 1 hora y tengo tiempo para hacer otras actividades. Por eso yo creo que va a ser que para las empresas están viviendo hoy un gran aumento en la productividad, pero estamos en un estado, como decimos los economistas, ceteris paribus, todas las demás variables están constantes. Claro, lo que pasa es que esos lugares están constantes. Sí, pero justo esos ejemplos que diste, no sé si van a yo creo que van a ser los últimos lugares que vuelvan a funcionar, los cines, las discotecas, ¿o no? Sí, pero por eso digo, puede ser una cosa de mediano plazo. De mediano plazo, porque una vez empiece a abrir todo de nuevo paulatinamente, ya en el largo plazo, pues puede ser que todos regresemos a las oficinas, pero lo que yo sí creo es que esto ha servido para reevaluar tanto a los trabajadores como las oficinas en por qué necesitamos tener grandes oficinas, por qué necesitamos alquilar edificios. Exacto. Si todos pueden trabajar desde casa y utilizar la oficina más para reuniones y encuentros sociales 2 o 3 veces a la semana. Aquí ya leí el caso de una empresa en Escocia, es una empresa de mercadeo que tenía su propia oficina y la decisión que ya la tomaron es van a entregar, el contrato se les terminaba de arrendamiento, entregan la oficina, van a hacer teletrabajo desde la casa y le van a dar a todos sus empleados lo que necesitan para tener, o sea, el internet, el equipo, todo lo que necesitan para trabajar desde casa, y van a tener una reunión de planeación mensual en un hotel. 2-3 días en un hotel con todo pago. Financieramente les sale mejor. Más barato, claro. Los trabajadores todos aceptaron. Google y Amazon Reino Unido también ya dijeron que a las oficinas se regresa en enero y que lo que van a hacer es seguir probando la productividad desde casa. Creo que Twitter dijo que dejaba abierta la opción de por vida para los que quieran hacer teletrabajo, una cosa así. Exacto. Hay que ver si... Exacto. Es lo que también están haciendo en el sector financiero. En el sector financiero ya dijeron, hay unos trabajadores que van a tener que regresar. Claro.
¿cierto? Por ejemplo, servicio al cliente, en algunos casos tienen que regresar a la oficina, los que trabajan, los que hacen mesas de dinero tienen que regresar a la oficina, pero de resto, si usted lo puede hacer desde casa, quédese en casa cuando necesite y venga para las reuniones. Las mamás ejecutivas están también reevaluando su regreso a las oficinas todos los días. Porque si son productivas en casa, haciendo homeschooling, cuidando de la alimentación del día y todos los oficios de la casa, pues pueden quedarse más tiempo en casa. Ahí está relacionado con lo que decías antes de los trastornos de ansiedad y estrés y todo eso, porque hay que ver si se puede. Porque también tenía un sentido lo que decías antes, como que cada cosa tenga su espacio, ¿no? Ahora que la casa pasa a ser el espacio para hacer todo, es medio raro también. Para la gente que tiene, hijos y todo, y para la gente que no tiene también, porque es estar todo el día dentro de tu casa, no sé si es muy sano. Es raro. Yo atado a eso creo que viene un segundo cambio y es la concepción del espacio de la casa. Sí. Si tú tuviste la oportunidad, yo recuerdo la casa de mis abuelos, era una casa gigantesca, o sea, 4 pisos, un estudio inmenso para que los niños tuvieran su espacio de estudio, las habitaciones gigantescas, cocina, sala, otra sala más pequeña, o sea, un gran espacio. Y lo que hemos vivido desde los 90 es una reducción del espacio en todas las ciudades, pues porque no es solo cuestión de países desarrollados, es una reducción del espacio, y yo creo que esta pandemia ha servido para eso, para reevaluarnos, para preguntarnos nuestra relación con el espacio. Sí, claro. Y creo que eso va a ser otro cambio en nuestras mentes, va a ser un gran cambio. Es la relación no con el espacio, no con la naturaleza ni con el exterior, es con el espacio de nuestras casas. Cómo nos ordenamos, cómo nos movemos, y sobre todo para aquellas personas que trabajamos, sí, la relación con el espacio, o al menos en mi caso y con las personas con las que yo he hablado, que digamos que son personas que están entre los 35 y los 45 años de edad, muy pocos con hijos. Siempre lo que hemos hablado es eso, es nuestra relación, cómo cambió nuestra relación con nuestro espacio, porque unos tienen la posibilidad de tener casas más grandes y convirtieron su sala, claro, su comedor en oficina. Otros tienen espacios más pequeños que están reducidos. En el caso de Londres ocurre mucho en que tú compartes, que tú eres profesional en esas edades y compartes casa con otros profesionales. Claro. El espacio común es la cocina, de resto todos son habitaciones, y para muchos ha sido un reto tú haces todo en la habitación. Claro. Duermes, trabajas, lees un libro, tomas el sol, o sea, es absolutamente todo. Sí. Se va a reevaluar mucho ese sentido, claro. Es verdad, porque la base de eso era, vivir cerca del trabajo, que quizás ahora ya no sea necesario, entonces cambiaría por completo quizás hasta, no sé, el diseño de las ciudades, porque ya los centros urbanos ya quizás no serían, por lo menos laboralmente, no serían tales. Entonces, la gente hacía eso. Y si ya no te vas a tener que transportar tanto, exacto, entonces ¿qué sentido tiene vivir en espacios pequeños? Exacto, tal igual, que era el motivo por el cual uno se encerraba en un departamento, todos, porque para que te quede cerca del trabajo, cerca de los lugares que tenés que ir. Pero bueno, eso sería creo que algo positivo a la larga, si es que... Bueno, no sé, porque aquí habría que balancear, ¿no? Un sentido positivo que el mundo se ha urbanizado mucho, sí, ¿cierto? Las grandes ciudades es las que... La urbanización ha sido buena para
para la economía. Digamos, entre más cercanos están los ciudadanos, mucho más transacciones se pueden hacer. Hay un aumento del comercio, hay un aumento en los niveles de salud, hay un aumento de la calidad de vida, porque la ciudad permite esta aglomeración y qué pena se me va a salir lo economista y economía de escala. No, sí, pero está perfecto. Pero en esta cuestión de estoy reevaluando mi espacio y no voy a tener que ir al trabajo, a las oficinas todos los días, sino que lo voy a poder hacer de a distancia desde un computador. Sí, es positivo que vas a poder vivir mejor lejos de vas a poder vivir mejor porque vas a poder tener una casa más grande y no vas a tener que moverte todos los días, perder 3 horas de tu tiempo en transporte, pero también yo pienso, ¿y qué pasa con el balance con el medio ambiente? Porque irse hacia afuera de las ciudades significa que vamos a construir, claro, vamos a construir de nuevo más edificios y a destruir más bosques. O sea, hay un lado positivo y un lado negativo. Sí, es verdad. Y como hemos visto en estos meses, yo no sé en Buenos Aires cómo está, pero en Londres la polución bajó. Tú caminas por los canales, ¿te acuerdas por el canal que caminamos para ir al río desde la universidad? Los canales están limpios, ves el fondo del canal. Como en Venecia, como pasó en Venecia. Exacto. Lo que pasa es que ves los patos se han reproducido como locos, los zorritos también. Este aumento de la temperatura, estaba leyendo precisamente ayer un artículo que la explicación es cómo han bajado los niveles de polución y no hay tantos vuelos, entonces los rayos solares están cayendo más fuerte. Por eso el aumento de la temperatura y el sol te quema. Claro. O sea, el sol quema. Mira vos. Entonces sí, pues el medio ambiente, yo digo, y lo dije, yo digo, el planeta básicamente nos mandó a la famosa Naughty Corner que mandan aquí a los niños, pues el planeta nos mandó a todos a la Naughty Corner y está recuperándose un poco. Y sí. Sí, yo no sé pero ¿sabes qué? Vamos a salir y todo va a ser igual. O sea, yo he estado saliendo desde hace 2 semanas a caminar, casi todos los días salgo a caminar y ya veo la gente deja la basura. Yo creo que sí, que es mentira que vamos a empezar a valorar mentira, que creo que va a ser todo igual. Lo que sí creo es que quizás esta pandemia no sé si va a durar mucho más, pero dicen que es muy factible que esto empiece a pasar cada vez más seguido, entonces que después haya otra, entonces en ese sentido quizás sí haya cosas que empiecen a cambiar como para siempre, entonces bueno, no sé, nadie sabe, pero bueno. O sea, a mí al principio todo me parecía como una película. Sí. O sea, una película de zombies, ¿cómo se llama la del robotcito? Wall-E, o sea, todo me parecía como una película. La reacción, me acababa de ver además esta película 28 días o 28 semanas que ocurre en Londres, que es un virus que ocurre en Londres, me la acababa de ver un mes antes. Entonces yo veía la reacción del gobierno, o sea, yo escuchaba a Boris y es la misma reacción que tiene el primer ministro en la película. Aquí no nos va a pasar nada, nosotros vamos a hacer herd immunity, este virus va a salir rápido de esta isla porque nosotros somos una nación fuerte. Entonces yo me sentía como una película y me imagino, lo he hablado con muchos
muchos, a todos nos pasó lo mismo, que todo lo que hicimos fue las 2 primeras semanas llenarnos de noticias y no parar de leer qué estaba pasando. Y yo además, mi tía vive en Italia, los papás de mi compañera de casa viven en España, entonces yo recibía noticias de esos 2 países, claro, más las noticias que yo estaba leyendo, y sí, era una película, yo me sentía en una película, yo menos mal, yo les decía aquí a mis amigas, les decía, menos mal, nosotras somos una generación que nos hemos entrenado en ver películas de zombies, y un día les dije, vagada de la risa, les dije, nos toca empezar a hacer tutoriales de YouTube, sí, cómo matar animales, cómo se carga un arma, cómo se roba un carro, cómo se prende un carro. Exactamente. Sí, pero pues todos pasamos por eso, supongo. Sí, sí. Y yo lo que me acuerdo es que en las primeras semanas había como un montón de... por Instagram se juntaban los Stones, los Rolling Stones virtualmente. Y entonces había como un montón de... Ahora es medio como ya no está pasando nada, ya todo el mundo se aburrió. Y si hay algo es como que ya te aburre, porque los primeros días era, hoy a las 5 hay una charla de no sé qué, o va a ser un par de temas, no sé, tipo alguien famoso. Ahora ya decís, bueno, no sé, no me importa. Revivieron a Freddie Mercury, no me importa. Yo no tengo ganas de verlo, ya fue. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿No te parece muy divertido lo rápido que nos adaptamos todos? O sea, el ser humano es impresionante. Todos nos adaptamos. Nos dijeron, vamos a ver conciertos en la pantalla, vimos conciertos en la pantalla. Sí, lo que pasa es que creo que no sé si fue adaptación, yo creo que lo tomamos acatamos porque pensamos que era por un par de días, un par de semanas, y porque había mucho miedo al principio, entonces nos lo tomamos más en serio. Bueno, no todo el mundo, pero la gente que lo tomó responsablemente había miedo y pensaba que era por un par de semanas y después se terminaba. Ahora ya siento que hay como una cosa muy gris. Por ejemplo, en Uruguay, que es acá al lado, proporcionalmente creo que es más favorable la situación porque son muchos menos, los números son mejores, pero es mucho más relajado en el sentido de que la gente está en la calle, no hay cuarentena obligatoria, nunca la hubo, la gente se está juntando, tiene las medidas higiénicas, ponele, pero no hay control, y estamos acá al lado, y pegado al lado de ellos está Brasil, que están con muchísimos problemas. Entonces decís, no sé, es un gran gris en el cual hay muchas situaciones distintas también. Sí, pero sí, o sea, las situaciones son diferentes en cada país y dentro de los países, dentro de cada región. Pero yo creo que es que también no nos tenemos que olvidar que esto está relacionado con el sistema de salud. Claro. O sea, es directamente relacionado con el sistema de salud. Si es un sistema de salud fuerte, que sabe que si se enferman los 5 millones de habitantes van a poder ayudar a los 5 millones de habitantes, como ocurre en los países nórdicos, en Suecia, en Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes, pues es más sencillo que un país con 60 millones de habitantes y más. Está relacionado con el sistema de salud y con la desigualdad. Sí. O sea, lo que está pasando en América Latina, este aumento en Brasil, este aumento en Perú, está relacionado con la desigualdad, con familias que viven en las calles, familias que no tienen ingresos, que tienen un lugar donde quedarse, pero no tienen ingresos para comprar los alimentos básicos y tienen que salir a las calles a vender. O sea, es algo que también nos tenemos que poner a pensar. No solamente los cambios en el teletrabajo, es también... Sí. Y vamos para reducir la desigualdad. No, seguro, ni hablar. Sí. Bueno, Beatriz, Elena, muy, muy completo, la verdad que impresionante la charla. Tenemos como casi una hora, no sé, a ver. 50 minutos, un montón. Pero excelente, completísimo. Le agradezco la comunicación. Como dice mi amiga Cecilia, y es que porque le dije, llegué después de verte, sí, y de verlo, llegué y le dije en enero, le dije, ay, y los argentinos sí que hablan, no los calla nadie. Y me dice,
¿Y es que tú crees que tú no hablas? No, pero es bueno hablar con alguien que tenga tanta información y le agradezco mucho. Acá la gente está mandando mensajes diciendo que quiere que hablemos en unos días sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Así que es un tema también que da para largo. Así que si quiere la dejo descansar unos días y la vuelvo a llamar y podemos hablar de todo este quilombo que hay ahora con que Trump está escondido, no sabemos dónde. El quilombo que armó Trump, además. Sí. Yo digo ahora con lo del caso de George. Sí. De George. Pero lo armó Trump. Las declaraciones de hoy, bueno, pero eso es para otro día. Las declaraciones de hoy, ¿ya las viste? Ay, no, no las vi. ¿Qué dijo? Bueno, noche. Yo las vi esta mañana, o sea, de anoche. Lo último que me enteré fue que en un tuit dijo que hoy vamos a poner todos los recursos militares, una cosa así, para que se terminen los disturbios. Por favor, ve los 6 minutos de video. Bueno, dale. Yo tuve que quedarme en silencio como 15 minutos porque es un llamado a la guerra. ¿De hoy? Sí. Ahorita te reenvío el tweet. Son 6 minutos de video, pero es un llamado a la guerra. Y después de eso sale con Biblia en mano. Oh. Bueno, mándamelo y mañana o cuando tengas ganas te llamo y hablamos. Brutal, Mariano. O sea, yo me quedé, yo decía, pero este señor... Sí. Enloqueció. Bueno, pero cuéntame tú, porque yo ya hablé mucho. Bueno, para. Pero para que cortamos acá la grabación.